Padre, en el nombre de Jesús, gloria y honor te damos. Gracias por este privilegio que tenemos de poder compartir tu palabra. Señor, valoramos tu palabra, entendemos el valor de ella. Tu poder está en tu palabra, es la palabra de tu poder. Queremos ahora recibirla con toda solicitud. Nos gozamos que podemos recibirla con mansedumbre, de tal manera que ella impacte en nuestras vidas, porque sabemos, Señor, que esta palabra afecta a nuestra entera existencia, actúa en nosotros los creyentes. Por esto te damos toda la gloria y todo el honor en el nombre de Jesús. Todos dicen amén. Abran sus Biblias en Mateo, por favor, el capítulo 12. Vamos a empezar a hablar acerca de un tema fundamental que tiene que ver con nosotros y la forma en la cual nosotros vivimos. Para muchos, quizás es un misterio, es algo que no ha sido revelado. Pero tenemos que venir a lo que la palabra dice, establecer nuestras vidas, alinear nuestras vidas con la palabra y definitivamente seremos beneficiados tremendamente y podremos alcanzar a otros también con el mismo poder. En Mateo capítulo 12, leyendo a partir del versículo 33, Jesús dentro de este contexto está hablando ciertas cosas que son puntuales y directas por causa de lo que acababa de ser dicho. En este capítulo vamos a encontrar que Jesús sanaba a todos, eso es lo que dice en el versículo 15, y en el versículo 22 le trajeron a él un endemoniado, ciego y mudo, lo sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Entonces la gente comenzó a decir, ¿será este el hijo de David? Hijo de David es un título mesiánico. Entonces los fariseos, la gente religiosa llena de celos, de envidia, comenzó a decir, al escuchar que lo llamaban a él el hijo de David, este es el Mesías, como a ellos no les convenía que lo reconociesen a él como Mesías, entonces soltaron un disparate. Ellos dijeron que Jesús echaba fuera a los demonios por Belcebú, o en unión con Belcebú, el príncipe de los demonios. Y es dentro de ese contexto que Jesús comienza a hablarles acerca de lo que ellos acababan de decir. Por eso en el versículo 33 dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, decídanse. Porque por el fruto se conoce el árbol. Y luego les dice, generación de víboras, o como dice en el griego, engendro de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro o del buen depósito del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, esa palabra ociosa significa inútil o vana, de toda palabra ociosa, inútil o vana, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Jesús, para ilustrar la importancia de lo que nosotros hablamos y las consecuencias de nuestras palabras, utilizó acá una ilustración muy simple. Habló de un árbol y habló de su fruto. Ciertamente la Biblia llama a las palabras el fruto de los labios. La Biblia dice, produciré fruto de labios, paz, paz. Acá en el versículo 33, Jesús está hablando de que un árbol puede ser bueno o malo. Está hablando de la naturaleza del árbol. Si un árbol es bueno, entonces, ¿qué clase de fruto esperamos que va a producir? Por supuesto, un buen fruto. Si el árbol es malo, entonces va a producir un mal fruto. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros si el árbol es bueno o malo? ¿Cómo conoceremos si el árbol es bueno o malo? Por sus frutos los conocerán. Primero empieza con una ilustración y luego, después de hablar de algo que todos ellos entendían, lo aplica al caso concreto y pertinente, en este caso, a las personas. Por eso les dice, generación de víboras, engendro de víboras. Jesús no los estaba insultando. Quiero que ustedes sepan que Jesús no caminaba dependiendo de su hígado. Jesús no derramaba malas cosas. Él caminaba en dominio propio. Cada palabra que salió de su boca fue planificada. Cada palabra que salió de su boca fue autorizada por su espíritu. Él nunca dijo, ¿sabes qué? Discúlpame, hablé de más. Nunca Jesús dijo, me equivoqué. Jesús nunca dijo, perdóname.
Entonces él no estaba hablando acá de su hígado para pagar mal por mal. Ustedes me dijeron que yo echo fuera demonios por Belcebú. Entonces, esta va para ustedes, engendros de víboras. Púdranse en el infierno. No. Jesús no hablaba así. Él estaba hablando de la naturaleza de las personas. ¿Cómo sé yo si un árbol es bueno o malo? Versículo 33. Por el fruto se conoce el árbol. Repiten conmigo, por el fruto. Pero cuando habla del hombre, la Biblia dice, por tus palabras. Por tus palabras. Cuando habla del árbol, habla del fruto, por el fruto. Pero cuando habla de la persona, dice, por tus palabras. Y luego dice en el versículo 34, ustedes cómo pueden hablar lo bueno siendo malos. Ellos ya eran malos por dentro, pero ellos fingían, ellos cubrían lo que ellos eran por dentro con palabras infladas, o pueden llamarlo palabras plásticas. En el griego la palabra plastos es como palabras plásticas. ¿Ustedes alguna vez han visto plantas artificiales? Acá tenemos algunas. ¿Cuántos han visto una manzana artificial? Parece real, pero su naturaleza en realidad es completamente diferente de una manzana verdadera. Entonces, acá en el versículo 34, Jesús les dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, cualquier cosa que tú guardes en tu corazón, cualquier cosa que tú deposites en tu tesoro, cualquier cosa que abunde dentro de ti, eso tarde o temprano va a salir por la boca. Hace años yo me quedé espantado de escuchar a un hombre, supuestamente era pastor, era ministro, lo escuchaba hablar perversidades, hablaba cosas malvadas y tenía un título de pastor. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué este hombre habla así? Y alguien me dijo, bueno, tarde o temprano lo que está en el corazón sale por la boca. Y esa es la verdad. Lo que mora en nosotros en abundancia, tarde o temprano se va a manifestar a través de la boca. Sigamos leyendo. En el versículo 35, Jesús explica este principio. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Esta palabra tesoro significa también depósito. Y la verdad es esta, todos nosotros hemos estado guardando cosas en nuestro depósito interior. Nuestro espíritu, de acuerdo con el libro de Proverbios, no solamente funciona como una fuente. La Biblia dice que del corazón mana la vida. Nuestro espíritu también funciona como un recipiente. La Biblia dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Entonces tu corazón puede funcionar como un recipiente, como un depósito donde tú puedes almacenar un buen tesoro o un mal tesoro. Sea lo que tú hayas depositado o guardado, tarde o temprano va a evidenciarse, va a manifestarse. Entonces la palabra tesoro acá también significa depósito. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón o del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y en el versículo 36, Jesús, cuando habló de las palabras vanas, las palabras ociosas o las palabras inútiles, Él estaba en esencia diciéndoles a ellos, lo que ustedes acaban de hablar, lo han sacado del mal depósito de su espíritu, de su corazón. Ustedes están diciendo que yo echo fuera demonios por Belcebú. Esa es una palabra falsa, no es una palabra verdadera, es una palabra inútil. Ustedes lo han hablado por envidia, por celos, de su hígado lo han hecho. ¿Por qué? Les estoy moviendo el piso. Soy una amenaza para ustedes como líderes religiosos. Yo he venido en nombre de mi Padre, ustedes han venido en su propio nombre. Ustedes no tienen ningún interés en la gente, yo sí. Eso es lo que decía Jesús como buen pastor. Entonces ellos se sentían intimidados, tenían celos y envidia de Él, y le lanzaron pues lo primero que salió de su corazón. Y Jesús dijo que por esa palabra que acababan de hablar, ellos iban a tener que dar cuentas. Y la verdad es que no sabían lo que decían. Fueron palabras ociosas. Y en realidad ellos ignoraban el poder de las palabras. Y por eso Jesús les dice, por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás condenado. Y muchos no entienden el poder de las palabras. Vamos a ir al libro de Génesis, por favor, abran sus Biblias allí. Vamos al capítulo 1.
En Génesis capítulo 1, vamos a ver algo que fue establecido desde el principio. Pablo en 1 Corintios había escrito de que si yo ignoro el poder de las palabras, seré como extranjero, como bárbaro a otra persona. Las palabras ciertamente tienen poder. En Génesis capítulo 1 vamos a encontrar cómo Dios opera. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús hablando las cosas. Jesús le habló a las tormentas, le habló al viento, le habló a una higuera. Luego Jesús le habló a un hombre muerto, tenía 4 días de muerto y estaba apestando, era Lázaro, y Jesús lo levantó de los muertos, hablando. En Génesis capítulo 1 encontramos que la Biblia comienza en el versículo 1 diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El primer verbo que se asigna aquí a Dios fue un verbo que habla de la creación. Luego dice en el versículo 2 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 1, el primer verbo asignado a Dios es que Dios creó. En el versículo 2 vemos a Dios moviéndose. El Espíritu de Dios revoloteaba, como dice una traducción, o empollaba sobre las aguas. Eso es lo que dicen diferentes traducciones. Pero en el versículo 3, la Biblia dice: y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Dios creó, Dios se movía, Dios dijo. Ahora, podemos aprender algo de Dios. Él está colocando acá un ejemplo de cuál es su modus operandi. ¿Cómo es que Dios opera? ¿Cómo es que Dios hace su voluntad? Es a través de palabras. Podemos leer esto en los días consecutivos en los cuales Él restauró la tierra. Versículo 3, dijo Dios. Versículo 6, luego dijo Dios. Versículo 9, dijo también Dios. Versículo 11, después dijo Dios. Versículo 14, dijo luego Dios. Versículo 20, dijo Dios. Versículo 22, Dios los bendijo diciendo. Versículo 24, luego dijo Dios. Y en el versículo 26, entonces dijo Dios. El patrón repetitivo que se muestra acá es para que podamos entender cómo es que Dios opera. ¿Cómo es que Dios opera? Por su palabra. Su palabra tiene poder creativo. Ahora, después de haber puesto en la tierra todo lo que era necesario, todo lo que era preparatorio para colocar al hombre, finalmente, en el último día, en el 6º día de esta obra de reconstrucción de la tierra, versículo 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que el hombre opere como nosotros. Cuando Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, lo hace como Él. En el Salmo 8, en el versículo 5, cuando el salmista se pregunta ¿qué es el hombre?, en el hebreo dice: lo has hecho un poco menor que Dios. Y acá en el versículo 26 dice nuevamente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, en otras palabras, tenga dominio sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Después de haber Él colocado un ejemplo de cómo Él opera, Él crea a un ser a su imagen y semejanza y quiere que opere de la misma forma, y la manera en la cual el hombre iba a expresar su autoridad acá en la tierra era a través del canal de las palabras. Es decir, las palabras son el medio, son el vehículo, son el canal a través del cual la autoridad se ejerce o se ejercita o se manifiesta. El hombre tenía un dominio, un ámbito sobre el cual ejercer su autoridad, pero el hombre fue hecho como Dios. No estoy diciendo que el hombre fue hecho Dios, lo que dije es que el hombre fue hecho como Dios. ¿Y saben qué? La Biblia revela una tremenda verdad. ¿Cuántos saben que Dios es nuestro Padre? Y que esa no es una metáfora, no es una figura literaria, es una realidad. Repiten conmigo: Dios verdaderamente es mi Padre. Entonces los hijos toman ciertas características de los padres. Y la verdad es esta: nosotros fuimos hechos por la palabra. Dijo Dios y fue así. La palabra tiene poder creativo. Entonces cuando Él crea al hombre, lo creó también de la misma manera. Lo creó por su palabra.
Primera de Pedro 1:23 dice que hemos sido renacidos por la palabra incorruptible, por la semilla incorruptible, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, fuimos creados por su palabra, fuimos redimidos también o nacidos de nuevo por su palabra. Entonces, Dios nos ha hecho a nosotros para que operemos como Él opera. En otras palabras, Jesús te dice a ti hoy día, las cosas que yo hago, tú también las puedes hacer. Y eso no es nada nuevo. Jesús lo dijo en Juan capítulo 14, en el versículo 12. Jesús lo explicó claramente cuando hablaba con sus discípulos. Hay algo que el hombre perdió por causa de la caída. El hombre perdió de vista la forma en la cual él debía de operar en la posición de autoridad que Dios le dio desde el principio. Gracias a Dios que Jesús vino a restaurar las cosas que habían sido perdidas. Es Jesús el que introduce en el Nuevo Testamento esta tremenda verdad del poder que existe en nuestras palabras. Hay una ley en la confesión. Cada palabra que decimos nosotros tiene un efecto. Las palabras no producen solamente ruido, no solamente producen sonidos. Las palabras hacen algo más. Volviendo acá a Juan el capítulo 14, en el versículo 12, Jesús dijo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, vemos acá que Jesús nos está diciendo que las mismas obras, ahora, Jesús dijo, lo que yo hago, las obras que yo hago no son mías, son las obras del Padre. ¿Cuántos saben esto? Él no hacía nada por su propia cuenta, ni hablaba por su propia cuenta. Él hacía lo que veía del Padre y lo que él oía del Padre. Entonces, cuando él dijo, las obras que yo hago, esto es, las obras de Dios que yo hago, ustedes también las harán, nos está conectando otra vez con Génesis. ¿Cómo es que Dios opera? Por su palabra. Nosotros podemos hacer las cosas de la misma manera en la cual Dios opera. ¿Cómo? Hablando palabras. Eso es lo que Jesús estaba diciendo acá. Las mismas obras que yo hago, ustedes también las van a hacer. Ahora, muchos no entienden realmente el poder que existe en las palabras. Vamos al libro de Proverbios, por favor. En Proverbios, el capítulo 18, vamos a hablar esta mañana de la ley de la confesión. Cada palabra que tú hablas está produciendo algo. Muchos ni siquiera se dan cuenta del impacto que sus palabras pueden producir, no solamente en los demás, sino también en ellos mismos, en su vida, en sus circunstancias y sobre todo en su futuro. En Proverbios, el capítulo 18, voy a leer los versículos 20 y 21. Muchas personas no se dan cuenta de la relación que existe o la conexión que hay entre ellos, sus palabras y sus vidas. Alguien podrá preguntarse, ¿qué tiene que ver las palabras que yo hablo con la vida que yo vivo? Mucho. Proverbios 18:20 dice, del fruto de la boca del hombre, está hablando de las palabras, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Ahora, si nosotros tomamos esto literalmente, ¿cuántos de ustedes saben que las palabras no se pueden comer? ¿Cómo es eso que se va a llenar mi vientre de las palabras que yo hablo? El fruto de la boca siempre son las palabras. ¿Cómo mi vientre se va a saciar, se va a llenar de lo que yo hablo? Cuando hablamos del vientre, del griego koilia, está hablando de algo diferente. Si ustedes entienden un poco el contexto entero de la palabra de Dios, se van a dar cuenta que, por ejemplo, en el capítulo 20, la Biblia habla en el versículo 27 de que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Pero cuando uno ve esto en la Septuaginta, aparece otra vez el término griego koilia, que significa vientre. Ahora, ¿qué tiene que ver el vientre con el corazón? ¿Cuál es la conexión? La respuesta se encuentra en Daniel 7:15. En Daniel el capítulo 7, en el versículo 15, encontramos que, sobrecogido por las visiones que está teniendo, el profeta Daniel, Daniel 7, versículo 15, dijo, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo. ¿Cuántos saben que el vientre queda en medio del cuerpo? Está hablando del espíritu del hombre. El espíritu del hombre está aquí. La Biblia dice, de su interior, de tu vientre, dice en el griego, fluirán, correrán ríos de agua viva.
Hace años una niña, una jovencita, realmente fue bautizada en el Espíritu Santo y comenzó a hablar en lenguas y corrió donde su mamá y le dijo: mami, me está saliendo del estómago. Pero estaba hablando del vientre. Entonces, volviendo ahí a Proverbios, el capítulo 18, en el versículo 20, estoy explicando esto, estoy dando una vuelta para explicarles solamente, para que entiendan el significado de ese versículo. Proverbios 18, nuevamente el versículo 20, dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. ¿De qué está hablando? De que las palabras que tú hablas afectan tu corazón, afectan tu espíritu. Por eso Santiago capítulo 1 dice que si una persona no refrena su lengua, engaña su corazón. Uno puede engañar su corazón. Si uno guarda mentira tras mentira en su corazón, recuerden, lo que abunda en el corazón, eso va a salir por la boca. Y es un ciclo cerrado, es un círculo cerrado. Hay algunas personas que están convencidas que lo que hablan es la verdad. Se engañaron a sí mismos. No, el diablo no los engañó. Ellos se engañaron a sí mismos por escoger la mentira y no recibir el amor de la verdad para ser salvos. Entonces las palabras que tú hablas no solamente hacen ruido, producen un sonido, no solamente afectan a las demás personas. Las palabras que tú hablas tienen un impacto en tu hombre interior, afectan tu espíritu. Dice que te saciarás del producto de tus labios. Tarde o temprano, lo que tú recibas en la vida va a ser el producto de lo que tú hablaste, las palabras que tú escogiste hablar. En el siguiente versículo encontramos algo que tiene que ver con cada uno de nosotros. Dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Alguien podrá decir: bueno, no, la muerte y la vida están en poder de Dios. Alguien podrá decir: no, la muerte está en el poder del diablo y la vida en el poder de Dios. Pero la Biblia no dice ninguna de esas dos cosas. La muerte y la vida están ¿dónde? En poder de la lengua. Y otra vez, si ustedes revisan la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego, dice que la muerte y la vida están en mano de la lengua, o en poder de la lengua. Ahora, este es un principio que tenemos que entender. Existe una ley, que es la ley de la confesión. Noten ustedes que nuestras palabras están ligadas con la vida que vivimos acá. La Biblia dice que tú puedes escoger vida o muerte, bendición o maldición. Tú escoges. Si la muerte y la vida están en el poder de la lengua, esto es en lo que tú hablas, tus palabras, entonces tú puedes escoger tus palabras. Puede que tus palabras produzcan vida o produzcan muerte. Afectes lo que está alrededor tuyo y te afectes a ti mismo también. La verdad es esta: Dios ha hecho una tremenda inversión en ti. Él ha depositado la muerte y la vida en tus palabras. Alguien podría decir: bueno, mi destino depende de Dios. Y en cierto sentido entendemos de que Dios ha preparado un destino maravilloso para cada uno de nosotros. ¿Cuántos saben esto? Él ha predestinado buenas obras para que anduviésemos en ellas. Dios tiene planes para nuestras vidas, tiene un futuro maravilloso. Sí, Dios ha hecho la provisión para cada uno. Pero la verdad es de que el entrar en ese destino, el vivir la perfecta voluntad de Dios para ti, ya no está en sus manos. Ahora está en tus manos. Lo que tú dices tiene mucho que ver con lo que tú vives, porque muerte y vida están en el poder de la lengua. Así que debemos ser selectivos en las palabras que nosotros hablamos. Hay una serie de versículos en el libro de Proverbios que tienen que ver con nuestra vida en conexión con las palabras que hablamos. El capítulo 13, por ejemplo, Proverbios capítulo 13, los versículos 2 y 3. Nuevamente: del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Definitivamente si habla el bien. Mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Está hablando de que nuestras palabras afectan nuestra existencia diaria. Versículo 3: el que guarda su boca, guarda su alma. En el hebreo dice: el que guarda su boca, guarda su vida. No me digan que las palabras no tienen que ver con nuestra vida. Absolutamente tienen que ver mucho con nuestra vida. El que guarda su boca, guarda su vida. El que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Otra traducción dice: tendrá destrucción. Capítulo 10, versículo 11 de Proverbios.
Hay una serie de escrituras que nos muestran la conexión entre lo que hablamos, lo que vivimos, lo que experimentamos y también lo que recibimos. Proverbios 10, versículo 11, dice: manantial de vida es la boca del justo. ¿Qué cosa es un manantial? ¿No es una fuente? Tu boca puede producir vida. Tu boca puede ser una fuente de vida que te afecte primero a ti y luego a los demás. Y por supuesto eso tiene que ver con tu futuro también. Entonces muchas personas no se dan cuenta del poder de las palabras, no se dan cuenta de lo que existe en la Biblia llamado la ley de la confesión. Eso es, hemos hablado de que aquello que abunde en tu corazón y salga por tu boca controlará tu vida, tu existencia para siempre. La verdad es esta: Dios creó el mundo con palabras y Él te creó a ti a su imagen y semejanza para que tú también crees tu atmósfera, tu medio ambiente a través de palabras. Tu boca puede ser un manantial o una fuente de vida o un manantial o fuente de muerte. Puedes hablar bendición o puedes hablar maldición. Pero tú escoges. Ese poder sobre la vida y la muerte Dios lo depositó en tu lengua. Y cuando viene una situación negativa o cuando viene un problema, ¿qué haces? Bueno, ¿qué tienes que hacer? Seguir el ejemplo puesto en Génesis capítulo 1. Cuando llegamos a Génesis 1:2 encontramos la tierra que estaba tohu vabohu, en hebreo, que significa desordenada y vacía, estaba confusa. La tierra estaba caótica. Era un desastre. Dios no la creó así, esa es otra historia. Pero cuando Dios vio la tierra así, ¿cuántos de ustedes saben que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas? Pero ese mover del Espíritu Santo realmente no estaba haciendo nada. El Espíritu Santo no va a actuar hasta que la palabra sea hablada. Cuando Dios habló en Génesis 1:3, el Espíritu Santo hizo algo. ¿Cuántos saben que Dios es Dios y sigue siendo Dios? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es el Espíritu Santo y Él no cambia? De la misma manera, así como Dios es Dios, tú eres tú. El Espíritu Santo nos fue dado y el Espíritu Santo está acá en la tierra para causar de que lo que Dios habla se manifieste. ¿Verdad o no? Entonces, había tinieblas en la tierra, pero no leemos ningún comentario de que Dios se pusiese a hablar acerca de las tinieblas. Este es el problema con muchas personas. Leen las circunstancias, hablan lo que ven, hablan el problema, en vez de hablar la solución. ¿Cuál era el status quo? ¿Cuál era la situación? Tinieblas. ¿Qué dijo Dios? Bueno, las tinieblas son así, son grandes, son imposibles. No hay ningún registro en el cual se diga que Dios comenzó a hablar de las tinieblas. Jesús nos enseñó que nosotros no tenemos que hablar de la montaña, tenemos que hablarle a la montaña. Jesús no comenzó a hablar del problema, siempre Jesús habló lo que Él quiso que se manifieste. Si el problema son tinieblas, tú no tienes que decir, ¡hay tinieblas! ¡Hay tinieblas! O si encuentras un cuarto completamente oscuro, maldecir las tinieblas, quejarte por ellas, magnificarlas, postrarte delante de ellas, alabarlas, publicar su presencia a todo el mundo que te rodea. Eso no va a solucionar el asunto. Just turn on the switch and the light will show up and darkness will disappear. Solamente prende el switch, mueve el switch, la luz vendrá y las tinieblas desaparecerán. Entonces, ¿cuál es el modus operandi de Dios? ¿Cómo es que Él opera? Nunca habla el problema. Siempre habla lo que Él quiere que se manifieste. Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz. O como dicen en hebreo, y dijo Dios, luz sé. Entonces, cuando la luz vino, las tinieblas huyeron. Eso es lo que dice Juan capítulo 1, versículo 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Siguiente versículo dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El punto es el siguiente. ¿Cómo se define tinieblas? Tinieblas es definido como ausencia de luz, ¿correcto? Ahora, si hay un partido de fútbol programado para hoy día a las 7:30
y un equipo se presenta, pero el otro equipo no se presenta, el que no se presenta pierde por walk over. Muy bien. ¿Cuántos saben que la presencia siempre triunfa sobre la ausencia? ¿Verdad o no? ¿Cómo se define tinieblas? Ausencia de luz. Cuando la luz se muestra, las tinieblas desaparecen. Entonces Dios, cuando te hizo a ti, a su imagen y semejanza, Él quiso que tú aprendieses a operar como Él opera. Lamentablemente, como dije, por causa de la caída del hombre, no entiende el principio llamado la ley de la confesión, no entiende o ignora el poder de las palabras. Entonces, como camina en la carne, está confinado a los sentidos, ve una situación y comienza a hablar de la situación. Comienza a hablar el problema es magnificado, el problema comienza a crecer, entonces la situación se vuelve completamente imposible y sencillamente no avanza. Entonces, cuando Dios vio tinieblas, ¿qué hizo? Él habló lo que Él quería que se manifieste. Dijo, luz, sé. Y cuando lo que Él dijo se manifestó, el problema desapareció. Ese es el problema con muchos creyentes. No se dan cuenta que su boca misma cava una tumba para ellos. Porque la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y la verdad es esta. Una persona negativa no puede prosperar. Ustedes no van a ver una gran empresa que tenga éxito cuya cabeza sea una persona negativa. Pues un líder debe tener una actitud positiva. Debe escoger buenas palabras. Debe tener una visión de un futuro mejor. Pero nosotros como creyentes, cuando nos encontramos con una dificultad, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a desesperarnos? ¿Vamos a darle la gloria al diablo por lo que Él nos trajo? No, lo que tenemos que hacer es sencillamente operar como Dios opera. Amados hermanos, cuando leemos Génesis 1:26, la Biblia dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre de nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree. No está hablando de señorear encima de los cielos, o en Saturno, en Júpiter, o los cometas. No está hablando. La autoridad que Dios dio al hombre está confinada a la tierra. Por lo tanto, cualquier cosa que esté en la tierra debería de sujetarse a ti. Nuevamente, lo repito, cualquier cosa que está en la tierra debería de sujetarse a ti. La única cosa sobre la cual no tenemos autoridad es sobre otras personas. El dominio que Dios le dio al hombre en Génesis 1 es triple. En primer lugar, es dominio propio. En segundo lugar, era dominio sobre la tierra y sobre todo lo que estaba en la tierra. Y en tercer lugar, también dominio sobre el enemigo. Porque Dios colocó a Adán en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Tenía autoridad para guardarlo y protegerlo. El único enemigo potencial era Satanás. Por lo tanto, Dios nos dio a nosotros el señorío en la tierra. Pero esto se perdió por causa de la caída. Entonces, esta verdad, Satanás la robó al hombre. La verdad es que tenemos que hablar a las situaciones, hablar a las cosas, lo que queremos que se manifieste. Entonces vino Jesús. Y Jesús vino acá a la tierra. ¿Cuántos saben que Él dijo, yo soy hijo de Dios? Él vino como un hijo de Dios. La Biblia dice que es el unigénito hijo del Padre. Y cuando estuvo acá en la tierra, Él mismo lo afirmó, Él mismo lo dijo, yo hago lo que el Padre me muestra. Es decir, Jesús hablaba lo que el Padre le mostraba que tenía que hablar. Él hacía lo que el Padre le mostraba. Es decir, Dios el Padre estaba enseñando a su Hijo cómo es que se tiene que operar acá en la tierra. Ahora, Jesús es nuestro hermano mayor. Él fue el modelo en la tierra de cómo un hijo de Dios debe operar. Entonces, lo que Él hacía, lo que Él decía, sus obras eran sencillamente porque Él veía al Padre, Él oía del Padre y Él actuaba como el Padre le guiaba a actuar. ¿Y cuántos han visto a Jesús hablando a la higuera, hablando a las tormentas, hablando a las enfermedades, hablando a los muertos? ¿Cuántos lo han visto? Entonces Jesús vino acá a la tierra para volver a restaurar el modelo o ejemplo de Génesis 1. Solamente que
A Dios Padre nadie lo ha visto, pero Jesús vino como el Dios hombre, como la expresión visible del Dios invisible acá en la tierra. Vino como el Hijo de Dios y colocó un modelo, un patrón, un ejemplo de cómo debe vivir un Hijo de Dios acá en la tierra. Y nos dio ejemplo para que aprendamos de Él. Así que esos 3 años y medio de ministerio que estuvo acá en la tierra, Él caminó como debería andar un verdadero Hijo de Dios, ejerciendo su autoridad en la tierra, la autoridad legal que Dios le confirió como un legítimo ciudadano de la tierra y como un verdadero ser humano. Y Él colocó un ejemplo para que nosotros podamos operar acá en la tierra de la misma forma. No sé cuántos de ustedes tienen experiencia, ¿no?, hablando de las cosas, pero he tenido varias experiencias hablando de las cosas. Después que terminé mi carrera como ingeniero electrónico, en la segunda empresa en la cual empecé a trabajar, me pusieron a reparar diferentes artefactos, computadoras, monitores, impresoras. Un día me trajeron una impresora, que realmente estoy hablando de un diseño de los 80s, y no era muy versátil, no funcionaba muy bien, y realmente reparar esas impresoras era bien difícil porque eran muy inestables. El sistema no era estable, es decir, fácilmente dejaban de funcionar. Y ahí estaba yo luchando contra esta impresora y no funcionaba nada. Entonces, de repente, de mi espíritu surgió un impulso. Dije, ¿por qué no le hablas? Entonces dije, impresora, en el nombre de Jesús, funciona. Y comenzó a funcionar. Y me ha pasado varias veces. Hablar de las cosas es algo que no es parte de una persona demente, por si acaso. Porque Jesús lo hizo. Lean ustedes el primer capítulo de Génesis. Nosotros, amados hermanos, hemos sido llamados a ejercer nuestra autoridad, nuestro señorío aquí, hablando a las cosas. Y la verdad es que muchas veces perdemos de vista un tremendo principio, pero Jesús vino a restaurarlo para que podamos entender lo que es la ley de la confesión. Jesús lo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús dijo que por tus palabras no solamente ibas a ser conocido, por tus palabras podías ser justificado. Tus palabras tenían que ver con tu futuro. Y la verdad es esta. Hay una ley conocida como la ley de la confesión. ¿Y qué es lo que dice la ley de la confesión? En primer lugar, ¿qué cosa es una ley? Una ley es un principio basado en consecuencias predecibles de una acción. Una ley, repito, es un principio basado en consecuencias predecibles de una acción. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros aplicamos ciertos principios una y otra vez, vamos a obtener los mismos resultados. Esa es una ley. Las leyes siempre funcionan. Como ya lo he dicho anteriormente, las leyes en primer lugar no hacen acepción de personas. En segundo lugar, las leyes no toman vacaciones. Y en tercer lugar, las leyes funcionan cada vez que se cumplen todos los requisitos o todas las condiciones para que éstas operen. Existe una ley, es la ley de la confesión en las Escrituras. Las palabras son la clave para vivir una vida abundante aquí en la tierra. Muchos no se dan cuenta de esto. Y sin ningún lugar a duda, las palabras están conectadas con tu vida. Vamos al libro de Marcos, por favor. Quiero mostrarles esto en Marcos capítulo 11. Lo que dices está conectado con lo que tienes y con lo que tú experimentas. Jesús reintrodujo esta verdad en la tierra en Marcos capítulo 11, en el versículo 23. Marcos 11, 23, Jesús dijo, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Jesús está hablando acá acerca de hablarle a una cosa, en este caso hablarle a un monte, a una montaña. Ya Jesús previamente había hablado a una higuera, ustedes pueden ver en el versículo 14, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Le habló un árbol.
Y lo hizo públicamente, no se avergonzó. Sus palabras fueron más que ruido. Sus palabras hicieron algo. Él, como un hijo de Dios en la tierra, con autoridad sobre las cosas que estaban en la tierra, habló a esa higuera. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Habló muerte a la higuera. Y vemos acá la demostración de la fe. Jesús la demostró en primer lugar con un ejemplo. Luego, en el versículo 22, Jesús dijo, tened fe en Dios. En el griego dice, tened fe de Dios, o como muchos lo explican, tengan la clase de fe que Dios tiene. No solamente Jesús, en el versículo 14, demostró la fe a través de la ley de la confesión. En el versículo 22, Jesús identificó la fe. Esta es la fe de Dios. No es una fe humana, no es una fe natural, no es una fe mental. Es la fe de Dios, es la clase de fe que Dios tiene. No solamente Jesús demostró la fe, Jesús identificó la fe. Y luego en el versículo 23, Jesús explicó la fe. Vemos aquí que Jesús describe cómo es que la fe funciona. Porque de cierto os digo, versículo 23, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esa es la ley de la confesión. Cualquier cosa que tú creas en tu corazón y digas con tu boca, eso va a ser hecho. Esto está perfectamente en línea con Génesis capítulo 1. El punto aquí es que la ley de la confesión trabaja de la mano con la fe. Tú debes creer en tu corazón, no es algo mental. Tú debes creerlo en tu corazón, debes tener convicción. Hace algunas semanas, cuando regresamos de los Estados Unidos, compramos un pedal de efectos para guitarra eléctrica. Yo fui el primero en probarlo y en conectarlo, ¿qué creen? Pero desde el primer día que comencé a probarlo, estaba fallando. Comenzó a fallar. Entonces fui y había un software que se podía bajar por internet. Tiene su conexión con USB, lo conecté a la computadora, le actualicé el software y seguía fallando. Lo estaba probando, estaba en el sonido número 53 y ¡pum!, se colgó el sistema. Y uno de esos días, y lo comenté con algunas personas, yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque la garantía funciona solamente dentro de los Estados Unidos. Lo leí en las condiciones de la garantía. ¿Ahora qué voy a hacer? Y tuve convicción en mi espíritu, tuve confianza en mi espíritu para hablarle. Y lo dije en voz alta en mi casa y mi hijo lo escuchó, creo que también mi esposa lo escuchó. En el nombre de Jesús funciona. Y lo probé y está funcionando perfectamente. No tiene ningún problema. Y no va a tenerlo tampoco. Entonces, podemos hablar a las situaciones, podemos hablar vida a las situaciones. Si hay una persona enferma, no debemos hablar enfermedad. Tenemos que hablar lo que queremos que sea producido, porque las palabras producen un resultado. Entonces no es hablar de las tinieblas, no es hablar de la montaña, es hablarle a las tinieblas, es hablarle a la montaña lo que tú quieres que sea manifiesto. ¿Me comprenden? Pero ¿cuántas veces, no? Dios nos ha dicho a nosotros que podemos tener lo que digamos, pero estamos diciendo lo que tenemos? ¿Qué estamos diciendo? Estoy enfermo, estoy quebrado, tengo deudas. Eso es lo que estamos hablando. En vez de decir lo que queremos que se produzca, en vez de decir lo que queremos que se manifieste. Había un pastor, esta es una historia de la vida real, que vive en Chicago. Bueno, en invierno. Y la temperatura había caído, era como 60 grados Fahrenheit bajo cero. Había montañas de nieve alrededor de su carro. Realmente no arrancaba el motor, no arrancaba. Un montón de gente estaba ahí que su carro no arrancaba. Por supuesto, había un carro especial que estaba circulando por ahí y cobraba su buen dinero por arrancar los carros que no arrancaban. Este pastor dijo, no, yo no voy a pagarle a ese hombre. Entonces salió de su carro, se paró frente a él, miró a ver si alguien estaba mirándolo y dijo, en el nombre de Jesús, motor, te mando que arranques. Se metió en el carro, se tomó su chocolate caliente, dándole tiempo a Dios para que opere. Giró la llave y encendió como si fuese un día de verano.
Esto es algo real. No estamos hablando de fantasías, estamos hablando de la ley de la confesión. Si tú tienes la convicción en tu espíritu, tú puedes hablar. Ahora, Jesús no aplicaba esto en motores y tampoco en impresoras, porque no existían en aquellos días. Pero así como habló a higueras, habló a tormentas, Él también habló a gente muerta y la resucitó. Y la Biblia dice que con la palabra sanó a los enfermos y echó fuera a los demonios. Entonces, la palabra que nosotros hablamos puede reparar o puede reconstruir situaciones y vidas. Ya hemos visto en Génesis capítulo 1, había un total caos. En el versículo 2 encontramos la tierra desordenada, vacía, confusa. Dios no entró en pánico, no comenzó a tener un ataque de nervios y comerse las uñas, ni tampoco le temblaban las piernas. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Se comenzó a jalar los cabellos a comerse las uñas. No. ¿Qué hizo Dios? Habló lo que Él quería que se manifestase. Y la tierra fue restaurada por el poder creativo de Dios. ¿Saben que vidas pueden ser restauradas por el poder de la palabra? ¿Saben que un brazo roto por la palabra hablada en fe puede soldarse el hueso, puede restaurarse mucho más rápido que lo que los médicos dicen? Este es el plazo en el cual tú te vas a recuperar. Amén. ¿Por qué? Porque cuando operamos en la ley de la confesión, operamos como Dios opera y tomamos nuestro lugar legítimo como hijos de Dios aquí con dominio en la tierra. Entonces, si entendemos que Dios nos ha dado la facultad, el poder, recuerden, Dios ha hecho un tremendo depósito. Ese depósito se encuentra en nuestra lengua. No ignoren el poder de las palabras. Si nosotros entrenamos nuestra lengua para hablar vida, para hablar luz, para hablar lo que queremos que sea hecho, para hablar la solución y no el problema, entonces vamos a ver una intervención sobrenatural en el ámbito natural, porque recuerden, el Espíritu Santo, el agente celestial que Dios nos dio, que está con nosotros, nuestro Paracleto, que vive dentro de nosotros, Él nos fue dado para manifestar la palabra que nosotros también hablamos. Hay poder en nuestra lengua. La ley de la confesión es real. Por eso, a partir de ahora, escoge cuidadosamente tus palabras, porque tu futuro sale de tu corazón. Tu futuro sale por tu boca. De la abundancia del corazón, habla la boca. Lo que está en tu corazón abundando, eso va a salir tarde o temprano. Y recuerden, existe una tremenda conexión entre las palabras que nosotros decimos y también lo que nosotros recibimos y lo que experimentamos aquí en la vida. Ahora volvamos a Marcos 11:23. Nuevamente dice, porque de cierto os digo, cuando Jesús dijo de cierto os digo, está diciendo esto es en serio. No estoy hablando por hablar, no estoy derramando palabras vanas u ociosas. No, Jesús no tiene que dar cuentas por ninguna palabra ociosa que Él habló, porque nunca habló ninguna palabra ociosa. Él habló verdad. De cierto os digo, que cualquiera, cuando dice cualquiera, está hablando de todos los seres humanos que cumplan las condiciones. Cualquiera que dijere, bueno, definitivamente tienes que hablar, tienes que hablarlo. Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Y la verdad es esta: cada palabra que tú hablas te está siendo hecha. Y eso funciona en el ámbito positivo o en el ámbito negativo, en el aspecto positivo o en el aspecto negativo. Esto funciona. Por eso la gente que tiene un problema de salud en su cuerpo, normalmente no se sana, no se recupera, si es que tiene un problema en su lengua. La gente negativa es gente enfermiza. ¿Escucharon eso? Cuando nosotros hablamos palabras que manifiesten lo que queremos que sea manifiesto, entonces la situación puede ser completamente alterada. Ahora, el punto que encontramos acá es que lo que tú dices, eso vas a recibir. Existe conexión entre lo que tú dices y lo que tú recibes. Y es la verdad. Pero debes tener fe en tu corazón. Y la fe viene por el oír la palabra o la voluntad de Dios. Es más, una persona que no conoce a Cristo solamente tiene que decir con su boca y creer en su corazón
¿qué cosa tiene que decir? Romanos 10, versículos 8 al 10. ¿Qué cosa dice? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué cosa hablamos? ¿Del infierno? ¿De qué hablamos? ¿Del diablo? ¿De qué hablamos? ¿De muerte? ¿De esclavitud al pecado? No, ¿de qué hablamos? Para que la salvación se manifieste en nuestras vidas. ¿De qué hablamos? ¿De quién hablamos? Hablamos del Señor del universo, Jesucristo. Hablamos del Salvador. Hablamos de la solución. Cuando tú dices, Jesús es mi Señor, cuando por 20 o 30 años Satanás lo fue, en ese momento toma lugar lo que se conoce como el corazón del Evangelio. Es una confesión, y esa confesión es el cambio de señorío en tu vida. Y al confesar a Jesús, en ese momento, la salvación se manifiesta por el Espíritu Santo. En ese momento una obra interior es efectuada y naces de nuevo. Pues hay un tremendo poder en las palabras que hablamos. Ya no digas, esto me da miedo. Ya no confieses enfermedad, no confieses debilidad. Ya no digas, esto siempre me cae mal. O en invierno siempre me resfrío. Lo creo en mi corazón, lo digo con mi boca, ¡achú! Y estornudas. Tus palabras tienen que ver mucho con tu destino. Y la verdad es que no podemos separar lo que decimos de lo que recibimos. Tenemos que entrenar nuestra boca para hablar las cosas que queremos recibir y no las cosas que no queremos recibir. Y la verdad es esto, es cierto, Dios tiene un destino para nosotros, pero nadie aquí en la tierra puede determinar tu destino más tú y tu boca. Tu destino no depende de Satanás. Que tú entres en el destino que Dios preparó para ti, que tú entres en aquello que Dios predestinó para ti, depende más de tu fe, depende de tu confesión que de otra persona. Es decir, nadie puede detener tu progreso sino solamente tú mismo. ¿Quieres saber cómo está tu fe? Escucha lo que hablas y mira lo que haces y sabrás dónde está tu fe. Pero es importante, justo por la fe vivirá. Y la fe básicamente viene por oír la palabra, pero también hay una confesión de fe. Necesitamos hablar lo que creemos en nuestro corazón. Bueno, yo quiero seguir hablando acerca de este tema. Vamos un ratito a Lucas, el capítulo 17, para concluir en esta mañana. En Lucas, el capítulo 17, en el versículo 5, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. A veces la gente quiere tener más fe, pero el Señor te dice a ti, no busques más fe, usa la que ya tienes ahora. Amén. ¿Han escuchado de que la Biblia habla de fe como una semilla de mostaza? Entonces ya la gente comienza a pensar, es el tamaño. No. Jesús no está hablando del tamaño. Está hablando de la forma en que una semilla libera lo que tiene dentro. Para liberar lo que hay dentro de una semilla, tienes que sembrarla. Para que tu fe se manifieste, tienes que sembrarla, tienes que hablar. Dice, aumentanos la fe, Lucas 17, versículo 5. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, no está hablando del tamaño, sino de cómo funciona. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir. Primero es tener fe, luego es decir, y luego el resultado. Podríais decir a este sicómoro, ese es otro árbol, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado dominio sobre todo aquello que está en la tierra. Si hay algo que está en la tierra y viene contra ti, tú tienes autoridad sobre ello. Repito, si hay algo que viene contra ti, algo adverso en esta tierra, yo te lo digo, tú tienes autoridad sobre eso en el nombre de Jesús. ¡Háblale! Deténlo para que no te destruya. Habla lo que tú quieres que se manifieste. Esa es la ley de la confesión. Por favor, toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por ese tremendo depósito que has hecho en nuestras vidas. Gracias por ese tremendo ejemplo que encontramos en el libro de Génesis y también en la vida de Jesús en los evangelios. Señor, queremos caminar como verdaderos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. En la autoridad que tú nos diste podemos entrar a ese ámbito, a esa realidad, y no solamente, Señor, aplicar eso
con las cosas en nuestra vida diaria, también hablar a personas, hablar a condiciones, hablar a huesos, hablar a tumores, hablar, Señor, a diferentes situaciones y circunstancias, sabiendo que tú nos has autorizado legalmente en el nombre de Jesús para ejercer nuestro dominio aquí en la tierra, para que tu reino sea establecido. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos a entender esas verdades que estén entretejidas con nuestro espíritu de tal manera que podamos caminar en su realidad. Te damos la gloria y la honra por todo en el nombre de Jesús. Amén. Si estás aquí esta mañana y aún no has recibido a Jesús.